Los observadores para servir y proteger los datos personales. Un espacio de reflexión académica, aunque ligera, para incursionar en la inteligencia artificial, la biotecnología, el cibercrimen, la privacidad y la intimidad de los datos, las empresas fintech, la blockchain y los variados conceptos en los que se combinan la comunicación y la ciencia. En la cuarta revolución industrial que nos está cambiando la vida. Una producción conjunta de las áreas de Derecho y Comunicación de la Universidad Andina Simón Bolívar. Presentada por el Observatorio de Ciberderechos y Tecnosociedad. Bienvenidos. Y un día más en Los Observadores, un día precioso, soleado. Esto es la serpiente de tierra caliente que cuando se ríe se le ven los dientes. Lucho, querido, buenos días, salude, por favor. Buenos días, queridos amigos de Los Observadores. Aquí un nuevo encuentro con nosotros los observadores. ¿Quiénes observamos? Las tecnologías emergentes, la inteligencia artificial, la blockchain, todo lo que sucede a nivel tecnológico, pero a la luz de la lógica y el buen juicio. Entonces, ¿qué tenemos hoy, estimado Gonzalo? Bueno, hoy tenemos música electrónica y me encanta. A mucha gente no le gusta, a mí me fascina, me pone en una onda eléctrica. Y bien, para continuar, dejemos que nuestro invitado se presente a sí mismo. Marco, cuéntanos un poco de ti. ¿Quién eres? ¿Qué haces aquí? Bueno, soy Marco Pinteiro, soy músico electrónico, uno de los pioneros en el Ecuador y estoy aquí porque Lucho me invitó a hablar de lo que se le ocurra. Bueno, yo quiero decir que Marco, en realidad somos amigos hace muchísimos años. Y sí, es verdad, Marco es de los precursores de la electrónica acá, de los que, pues ahí en los años 90, ¿verdad, Marco? Pues me acuerdo ahí Sí. con los primeros proyectos, incluso que por ahí pude participar en algunos contigo. Recuerdo que era algo bastante interesante. Y por ahí vamos a comenzar esta entrevista, ¿no es cierto? Porque además quiero decir algo, Marco no solamente es músico electrónico, él también es productor. Y Marco tiene algo interesante que también es artista, ¿no? A Marco es un excelente pintor también, entre otras cosas, ¿no? Para agrandar un poco, pues realmente lo que conozco de Marco. Entonces, Marco, cuéntanos un poquito ese inicio, los años 90. Un momentito, mi querido Lucho, vamos a la sección, inauguremos la sección Ya, para no dale. perder nuestra estructura. Y entramos a la primera sección de nuestro programa interestelar, extraños futuros que nos afectan, inteligencia artificial, biotecnología y otras novedades de ciencia y tecnología. Y con esta típica introducción del segmento, ¿no? Vamos a tu primera pregunta, Lucho. Sí, justo decía, en estos años 90, aquí pues, en la escena local, ¿cómo fue eso? ¿Cómo fue ese movimiento tan fuerte, ¿no? Que pasó a finales de los 90, ¿no? Que la electrónica pues se tomó pues las subculturas en general. ¿Cómo lo viviste tú sobre todo, Marco? Cuéntanos. Sí, habían un par de DJs antes que yo empezase. Como tú sabes, yo empecé con máquinas, no era un DJ en sí, sino más bien producía música con groove boxes y ese tipo de cosas. Y había este lugar que se llamaba el Zoo y íbamos con la Juana Guarderas y la Paz Guarderas y todo el personal allá a bailar Chemical Brothers y lo que estaba de moda al final de los noventas, ¿no? Y luego, ya sabes, me fui a vivir a Noruega y traje las cosas así para los instrumentos electrónicos y con el Lucho, con vos hicimos Alma Ata, que fue precursor aquí en el movimiento de la electrónica. Tratamos de hacer industrial, tratamos de hacer trip hop. Hicimos un EP, unas 3 canciones, y eso fue el precursor de Fundamental, que luego se unió con Igor y Casa, y teníamos como 3 computadoras en escenario y las tocábamos. Ahora veo, bueno, ahora y siempre he visto que hay varias bandas que solo llevan la computadora
para tocar el playback, pero nosotros las tocábamos en tiempo real ¿Puedes y eso era explicarnos, único. Marco, un poco cómo funcionaba esto? Porque para las nuevas generaciones puede sonar muy extraño, incluso para mí, decir cómo es esto de que ahora solo llevan la compu y que antes armaban digamos, el escenario en ese momento. Cuéntanos un poquito de ahí el aspecto técnico de la cosa. O sea, me refiero a que la computadora es un instrumento musical o de lo que quieras hacerlo. Y nosotros la usábamos y la tocábamos físicamente, la tocábamos a la computadora. Veo que hay gente, y no es por criticar, sino solamente un hecho, es así, que solo ponen una pista, ponen play y tocan encima. Y nosotros no desperdiciábamos ese instrumento tan preciado que es la computadora y realmente conectábamos interfaces y las tocábamos. Y Lucho experimentando un montón, eh, cuestiones más eclécticas, creo, más de noise y hash noise, qué sé yo, cosas así, ¿no? Y metíamos un montón de ruido, pero también era melodía, también era ritmo. Oye, y con relación a la gente, a la reacción de la gente, el tema drogas en esa época, ¿no? El tema trago en esa época, el tema responsabilidad en esa época, cuéntanos un poco. No, yo de drogas, la verdad, no sé. Ese tema no cacho yo las drogas. He oído, sí, pero no. Tal vez Lucho te pueda dar más información acerca de eso. No, nada de drogas, por favor, nada de drogas, nada de alcohol. Sí, la verdad, no. Y, Pero digo, estaba más o menos restringido, más o menos abierto. O sea, ¿cómo comparamos las épocas? o sea, uno era más joven, ¿no? Y por ende estaba experimentando más en la vida. Y se nos iba la mano y a otros panas se les fue demasiado la mano. Supongo que ahora los jóvenes seguirán así siendo experimentadores, ¿no? Pero uno como ya crece, va tomando más conciencia. Igual la carrera de las drogas no es una carrera de velocidad, sino de resistencia. Entonces es mejor ir dosificando, irle dando hasta el final, pero con conciencia. Si quieres, si no quieres, igual nada que ver. No, pero eso, La, yo quería agregar algo ahí, Gonzalo. Lo que pasa es que, no sé si tu pregunta fue por eso, pero también en los 90, finales de los 90, se asoció mucho justamente ciertas drogas, obviamente, con lo que era la electrónica, ¿no? Entonces, es un poco, yo creo que es parte de, obviamente, un movimiento, de lo que sucede, pero obviamente no es el matiz, ¿no? O sea, no vamos a hablar ahí como de esos curuchupas, discúlpame que sea tan positivo, que todo está mal, no. O sea, no, simplemente es parte de. Yo quisiera más bien ir a otra cosa, Marco. Y Mucho solo cuéntanos, hay que decir que no era una pregunta con prejuicio, ¿no? Era una pregunta justo de la época, de la gente, de la experiencia, ¿no? Nada más. Porque Woodstock que también tuvo su onda, el tiempo del LSD, de la experimentación del LSD, también tuvo su época. Todo ha tenido sus épocas y sus buenos y malos momentos, nada más. Ahora sí, dale, Lucho. bueno, vamos entonces, dentro de esa evolución, eh, ¿qué es lo que pasó después? Porque eh, artísticamente tú has tenido bastantes perfiles, Marco. Entonces, sí sorprende un poco tus últimos años que estás trabajando con música andina, pero todavía sigue bastante tostada. Entonces ahí viene el asunto, ¿cómo te metiste esto de hacer música andina electrónica y mantener esa tostadez que te caracteriza de siempre? Sí, bueno, yo crecí en el mundo de la electrónica a través del industrial, pero también hice breakbeats, drum and bass, techno. Techno es lo que tal vez ahora, actualmente lo que más me gusta es el techno. Hablando de ritmos extranjeros, quiero decir. ¿Cómo me metí? O sea, fue casualidad de la vida, ¿no? Yo no andaba buscando esto y
andaban, andaba preguntando si yo quería hacer un proyecto para el gobierno que era ir por varias provincias sampleando a los ritmos tradicionales de las diferentes culturas. Pero alguien entendió que yo quería hacer un grupo con alguna comunidad, algún grupo de gente indígena y nada, me terminaron presentando a gente que yo luego me enteré que era muy pesada en la cuestión de música tradicional andina, que son grupos Sami de Imbabura, que son muy conocidos. Y nada, con 3 de ellos terminé haciendo una banda. Nos reunimos en Cotacachi y teníamos como la misma intención. Al final yo me puse en ese camino. Bueno, que si esto se me presenta, pues démosle. Y mi intención fue desde un principio no hacer música extranjera, no hacer música eh, occidental, porque podemos escuchar fácilmente en estos exponentes que mezclan cuestiones electrónicas con andinas que siempre toman eh, estilos como house, en general gringos o europeos. Entonces, y por ahí matizaban con flautas, etcétera, andinas. Entonces yo dije, o sea, si voy a hacer algo, pues tengo que hacerlo de lleno, o sea, y mi música es así, no tiene nada, todo es andino, y no solo de la región ecuatoriana, sino de Argentina, chilena, boliviana, y, y si quiero presentar al mundo algo de acá, quiero presentarle de una manera integral, en todo su esplendor, digamos. Entonces saco mucho lo que es el Inti Raymi. Hay mucha gente que en el Ecuador mismo que no sabe que existe un ritmo de música que se llama Inti Raymi. Normalmente se piensa que solo es una fiesta. Entonces, como a mí siempre me ha gustado la música industrial, pues el sonido es industrial, pero la música es milenaria. Y así fue que yo me metí en esto. Marco, ¿cómo se distingue el sonido industrial? Estoy pensando en Rammstein y que dicen que es rock industrial. O sea, me cuesta a mí mucho diferenciar el rock industrial de lo que es el sonido industrial, o sea, del techno o del dance, me cuesta muchísimo, ¿no? Entonces, y digo esto porque cuando tú hablas de lo indígena, supongo que estos ritmos se adaptarán, se relacionarán, o tú creas algo a partir de eso, no lo sé, no tengo idea. A ver, es que los ritmos que yo no hago no es rock, no es house, no es techno. Ah, Son sí, fandangos, inti raimis, etcétera, ya, etcétera. Lo que caracteriza a un estilo es el sonido. Entonces, por ejemplo, el rock se caracteriza por el sonido distorsionado de sus instrumentos. El metal se diferencia qué sé yo, del indie o cosas así, a través de la parte sónica. Entonces, tú puedes hacer cualquier ritmo, pero, pero si le metes un sonido característico, puede convertirse eso en algo industrial. O sea, si sampleas lo que yo he hecho, es ampliado máquinas telares, en la provincia de Imbabura, máquinas. Entonces a esas máquinas, en la parte de la producción musical, les pongo en el ritmo de dentro del grid de estos ritmos tradicionales. Entonces es una máquina que está sonando, lo cual lo hace industrial, pero del ritmo Inti Raymi. Vamos a este ejemplo. Dentro del ritmo de Inti Raymi, en vez de un bombo tradicional, meto un bombo de una máquina Roland 909, que es característico de la música techno.
Entonces así produzco. Y encima de esto tengo estos otros músicos, que ahora estoy cambiando de músicos. Ahora me fui a la provincia del Chimborazo, ahora trabajo con gente del Chimborazo. Y bueno, esa es otra historia que la contaré después. Así hago. Lucho, qué fascinante. Sí, ¿Qué, súper qué cool dices? y sobre todo, bueno, creo que estamos muy serios, vamos así, abriéndonos un poco. Sí, se necesita droga, es muy temprano, yo te dije a las 11, vos No, dijiste a pues las ahí. 10. No, Marco, ahora yo quisiera más bien una pregunta antes de pasar a la siguiente sección del programa, más bien una pregunta de ¿cómo ves tú en general la evolución en este caso del Ecuador, más bien, justamente en lo que es la música electrónica? Porque yo al menos personalmente sí creo que ha habido una evolución súper fuerte, ¿no? De que al comienzo pues eran conciertos mucho más underground todavía y de pronto pues ahora hay tremendos festivales que se arman por ahí, ¿no? Entonces, ¿cómo has visto tú esto? O sea, antes decíamos que era el futuro, luego pasamos a ser el presente, ahora podemos decir que ya quedó en el pasado, así como el rock, el jazz y todos estos estilos. ¿Qué opinas tú? Yo creo que ningún estilo se va a ir. Dicen que el rock ha muerto, pero el rock nunca va a morir, siempre va a estar ahí. Todos los estilos, desde los más antiguos, gente como yo, que tratamos de mantener vivos ritmos milenarios, por ejemplo, pero también más actuales. Siempre, pero no, o sea, en la mente del ecuatoriano promedio todavía ni siquiera llega, o sea, del adulto, no llega a considerarse como un estilo propio o respetable aún. Tal vez sí por los adolescentes y gente en sus veintes, sí se ha asentado como un estilo verdadero o una manera de hacer música verdadera a través de la computadora y máquinas. Pero la gente más antigua no creo, pero tampoco creo que ahí esté como asentado como el rock, ¿entiendes? Porque el rock es aceptado en todas las partes del país como algo inclusive ya propio de aquí, ¿no? Entonces, para que una banda como Andes Machine tome los escenarios y sea respetado como es respetado el rock, no pasa todavía no, no le veo a los organizadores de conciertos en un plan de sí, vamos a presentar algo como diferente. Todavía se- se tiende a solamente aceptar cosas como internacionalmente establecidas o establecidas dentro del campo ecuatoriano nacional, pero que conserven lo netamente tradicional. Máximo meter guitarra eléctrica y bajo eléctrico y eso, pero conservando, o sea, con sonidos bastante conservadores. Creo que bandas como Curare es como lo único que se desmarca de lo, del sonido conservador, sin nombrar nombres. Todas estas bandas se dedican a hacer un ambiente muy conservador y bueno, cada uno. Oye, Marco, ¿y cómo es la reacción? A ver, entiendo que los jóvenes indígenas con los que estás trabajando o el mundo andino con el que estás trabajando están en la onda bien puesta, ¿no? Pero, y alrededor, digamos, las generaciones mayores, no sé cómo te ha ido en los conciertos de ahí en Cotacachi, ¿cuál es la reacción de la gente alrededor de Es, esta? es, es extrema, o les gusta o lo odian. No hay medias tintas con el público indígena, con lo que he visto las reacciones. Eso, eso, básicamente lo aman o lo odian. Pero veo que afuera, hay gente en Japón que veo que, como son los japoneses, así que agarran culturas, por ejemplo, he visto que agarran la cultura chicana y se visten como chicanos y todo ese tipo de cosas. También
hay un submundo en Japón que les gusta la cultura otavaleña y se visten como otavaleños y disfrutan de la música otavaleña. Y hay grupos de otavaleños viviendo en Japón y tocando regularmente en Japón. Y a esa gente le veo que es como que más le gusta la música de Andes Machine. Porque el sonido de Andes Machine es más internacional. Bien, Lucho, ¿te parece si vamos al siguiente segmento? ¿O tienes una pregunta antes? No, vamos al Ya, siguiente ya se segmento, estimado roqueó. Gonzalo. Vamos a justamente a poner música de Andes Machine. No le había oído, me quedé loco. Me gusta más que el Inti Raymi. Lo lamento, perdón, pero me gusta más que la música tradicional. Está excelente, genial, divertido. Gracias. Bueno, y ¿cuál fue tu experiencia al escuchar tu propia música? ¿Sí? Ya la compusiste, después la escuchaste, ¿cómo te sentiste? ¿Cómo te llegó ese primer encuentro con tu creación, Marco? Buena pregunta. No sé si tengo respuesta para eso. La acepto más. No hay que yo conozca, no hay muchos músicos que anden escuchando su propia música por ahí, como en el Walkman, bueno, ya no hay Walkman, en el teléfono o en su auto, cosas así, porque la repites 10.000 veces cuando estás haciendo la música, ¿no? Entonces ya escucharla después que ya está terminada, cuando ya está terminada es una bomba. Pero en todo caso, si se me cruza por ahí mi música, la aguanto más que antes y me siento más orgulloso que antes de los discos anteriores que yo hacía. ¿Ya? Me encantó. ¿Y cómo cambia esto? Ahora estás en Chimborazo, ¿verdad? Según cuenta, estás trabajando O sea, no, con gente de Chimborazo. Estoy en Quito, mi base es Quito ya. Y y eso. en este trabajo con gente del Chimborazo, ¿cómo sientes el cambio de la identidad musical? Es nuevo. O sea, tengo un vientista que es Saraguro y dos que ahora estoy con un guitarrista del Chimborazo, pero toca la guitarra eléctrica y lo que estamos buscando es un sonido muy tipo el sonido de la guitarra de David Bowie en el Earthlink o el sonido de la guitarra de Bunbury en Radical Sonora, que son como los sonidos que más me interesa meter en este nuevo disco que lo estoy promocionando ahora. Lo otro sí ya es charango, bandolín y guitarra acústica tradicionales, ¿no? Y los vientos también son tradicionales. Pero esta es una nueva formación. Y con esta formación todavía no me estoy, aún no me he presentado. Estoy en ese cambio de músicos, porque los músicos anteriores de la provincia de Imbabura ya no están. Yo tenía que ir allá porque ellos no vivían acá y un quilombo, como dicen por ahí. Entonces ahora todos mis músicos viven en Quito y recién estamos acoplando las cuestiones, pero el sonido va a ser aún más industrial. Oye, y ahí has pensado en este proceso. Estoy pensando en sonidos rurales, ¿no es cierto? Por ejemplo, las camionetas, los balidos de los animales, no sé, cosas que uno no escucha normalmente, pero están ahí, ¿no? Sonidos que están ahí, que son rurales, que no son urbanos. No sé, ¿estás trabajando con esa onda, por si acaso? Sí, en el disco anterior más. En el disco anterior sí iba a Embabura y grababa, como te decía, los telares, grababa esta gente que anda voceando en las camionetas, el carro de basura, porque allá los carros de basura van por ahí con música. Ese tipo de samples sí he usado mucho. En mis conciertos hago lo que se llaman intermisiones,
que es como sacar samples o algo significativo para mí y los meto entre canción y canción. Pero también meto samples, por ejemplo, el discurso de Roldós en Quichua en su posición como presidente. Y Ah, está el cura, ¿no? El cura de Chimborazo, pues, que hablaba en quichua, ¿cómo se llama? Monseñor Leonidas Proaño. sí, pero a él no lo tengo. A él no Mm. lo tengo. Ahí en Ok, YouTube, buen aviso. algunos de sus discursos, ¿no? Y, Buen eh, aviso. y me acuerdo, no sé, Bolivia Manta ni Anda Mañachi, no sé si es del Chimborazo, no sé si la has escuchado. Ñanda Mañachi es de Imbabura. De Imbabura es. Ah, ya. Sí, También son un los sonido, pioneros. tiene un sonido espectacular de ellos, espectacular, o sea, maravilloso. Sí, sí, es como el Black Sabbath de la música tradicional. Qué buen. Qué bueno, el Claro. Black Sabbath. No, bueno, y yo quisiera continuar en esa línea, Marco, y ya que topaste este tema, los discursos, por ejemplo, y me recuerdo que siempre tuviste ese gusto peculiar por ciertas cosas que no son obvias, ¿no? Porque yo recuerdo mucho de estas cosas, recuerdo un hasta cuándo las aventuras, por ejemplo, no sé qué Sí. de tu memoria. Muchas cosas no obvias, creo que esa es tu esencia como ser humano, ¿no? Ser no obvio, de alguna manera. Ahora mi pregunta va, tal vez sin salirme mucho de la música, pero a veces también uno piensa, por qué solo hablamos de música? Otra cosa, el contexto. El contexto, de alguna manera, en el que tú ves justamente que la música, ¿sí? Puede de alguna manera también tener algo que ver con lo que pasa en la sociedad, de alguna manera. Entonces, eso, ¿por qué voy a eso? Porque yo sí creo, disculpa mi opinión, pero yo sí creo que también hay electrónica y hay electrónica, ¿no? Entonces, muchas veces puede haber un artista que pone instrumentos, por ejemplo, andinos, pero el mensaje de la música al final es súper como hombres G. Es decir, no cambió esa onda de chicle, ¿me entiendes? Entonces, ahí viene un punto, yo sé que tú haces mucho más instrumental, ambient y todas esas cosas, pero ¿cómo tú crees que se debería vincular también la música electrónica para salir un poco del cliché de que solamente también es la fiesta? Tú sabes que el house es eso, ¿no? El cóctel con vestidos bonitos y a la final no realmente los puntos, yo diría, pues los ejes esenciales a la final del vivir cotidiano de un país, ¿no? ¿Qué opinas tú de eso? Pues lo que le caracteriza a la música electrónica desde sus inicios es usar lo menos posible las voces. Por ejemplo, si escuchas Kraftwerk, es como repetían lo mismo y lo mismo, pequeñas frases, sin que sea esto muy poético ni muy político. Entonces, con el progreso de la música electrónica, como, qué sé yo, Tangerine Dream, se fue como más bien eliminando las voces. Y si escuchas la música contemporánea electrónica, Boards of Canada, por ejemplo, tampoco tienen voces, o ya música más mundana, de baile en sí, Boris Brejcha, tampoco tienen voces. Sí, se puede hacer colaboraciones, como el último disco, el último tema single de Chemical Brothers con Beck. Pues Beck es un liricista y por ende tiene que tener una letra y una historia y todo eso. Pero no es que Beck sea parte de la cuestión, ¿no? Entonces, lo que quiero, mi punto es que la electrónica nunca se ha caracterizado por tener letra, más bien es entrar en un trance. Y el trance, y para mi modo de ver, la letra te saca un poco del trance. Es como, el trance me refiero cuando uno repite 100 veces un Padre Nuestro, entonces, o un mantra, o cosas así. Uno entra en un trance y si escucha un, una canción mezclada por un DJ qué sé yo, 3 horas de lo mismo y lo mismo, entonces ese es el trance y la voz viene un poco a quebrar ese, porque te está diciendo algo, a menos que sea algo como eh, que vive el flow o go with the flow, cosas así.
la letra viene a, a cortar eso. Entonces, por eso también mi música no tiene letra, porque yo creo en esa libertad de que la gente debe interpretar a los sonidos como la gente quiere. No estoy en contra de nada de la música con letra, ni mucho menos. Me gusta y creo que a todos nos gusta eso, ¿no? Hay gente que se identifica más con la música por la letra. Yo cuando escucho una canción ni siquiera me escucho qué dice la letra. Me gusta la voz y es cómo va la voz y el tono de la voz y cómo va el flow y cómo va la melodía, pero no, políticamente hablando, o sea, sí, en un país de Europa del Este se usó a la música electrónica como parte de la rebelión, no me acuerdo el nombre de este país, pero tampoco es que la música electrónica esté ahí como haya crecido como un movimiento social, como el rock, como qué sé yo, bandas como Rage Against the Machine, que bueno, ahora ya no es políticamente hablando lo que era antes. No vas a encontrar a una banda de música electrónica que sea políticamente tan dura como alguna de rock. Bueno, sí hay Atari Teenage Riot, por ejemplo, pues tiene una visión súper Bueno, sí, que es anarquista, pero es anarquista. anarquista. Sí. Claro, y bueno, es como neutral, no es como, bueno, en fin. Sí, Atari es un buen ejemplo. Oye, y pensando en esto que tú dices, me recuerda un poco una distinción entre forma y contenido, ¿no? Es decir, la forma es como que la materia, la expresión sonora, no sé, o sea, todo lo que está ahí, pero no tiene significado, ¿no? Y el contenido, esta cosa más subjetiva, ¿no? Entonces estoy entendiendo que tú te concentras en la forma sonora, y eso obliga a las personas a poner lo suyo, porque no te da el contenido. Sí, no sé cómo la gente tomará mi música, pero yo creo que es de una manera choqueante. Como no tiene letra, lo que me enfoco es en la expresión sonora. Entonces, trabajo por ejemplo, en los fills o breaks o cosas así, muchísimo en como, me gusta eso de choquear a la gente. Entonces, y hasta creo que en cierto punto mi música dice malas palabras sin decirlo, sin letra. Me recuerdo el primer concierto de Stravinsky. Ustedes deben conocerlo, ¿no? Que él puso su concierto y que había un escenario, una danza, y que prendían y apagaban las luces porque la gente se volvió loca, porque no entendía nada. Me recuerda lo que tú dices, ¿no? La gente soqueada ahí, no entendía nada, y eso fue un escándalo. Y ese escándalo, esa crisis social es la que le catapultó a Stravinsky, ¿no? La que le hizo famoso. Gracias a eso pudo seguir. Un poco en esa onda, ¿no? No sabía esa historia, pero bueno, o sea, sí noto que para alguna gente es incómodo oír ciertas cosas que nunca ha oído, pero eso es normal, hasta que nos acoplemos a algo, todo lo nuevo, aunque sea hermoso o feo, es incómodo. Sí, sí. Lucho, tú sí escuchaste eso. Fue en la consagración de la primavera, me parece. Sí, no estoy seguro en realidad. Hay que verificarlo. Ya le voy a preguntar a Bart o a ChatGPT. Pero bueno, esa verificación. Bueno, para ir cerrando un poco este espacio, Marco, yo quisiera preguntarte un poco ahora sí hacia el futuro, ¿no?
de pronto ya tienes planes de presentarte, nuevas giras, nuevas producciones, nuevos lanzamientos, más o menos, y además donde te ubique la gente, bueno, o sea, la gente te ubique en internet, por supuesto, ¿no? Pero cualquier dato que quieras dar En a mi la gente. casa. Exactamente, adelante. Bueno, ahora vamos a ir al Festival de las Artes Vivas de Loja. Ese es el próximo concierto. Lo que estoy, como había dicho ahorita, es armando la nueva alineación y esto me tomará algún tiempo y ya saldré con todo a la promoción del nuevo disco y pues ya todos saben, solo ponen Andes Machine en cualquier parte y ya estoy ahí. Oye, el Lucho, sería interesantísimo, no sé qué opinas, tener, no sé, un texto, hacer algo para para el observatorio, ¿no? Y que la gente pueda estar informada de esto que me parece tecnociencia pura. O sea, hay un mundo aquí como que para apoyar el arte. ¿Qué dices? Sí, yo creo, sí, te invito, Marco, aunque de pronto no es tu preferencia escribir algo que no se puede describir en palabras, ¿no? Que muchas veces pasa eso, ¿verdad? Pero en todo caso estás invitado, en realidad ha sido un gusto. Y para terminar esto, te preguntaría, ¿cuál ha sido la parte más importante, que más te ha gustado de esta entrevista, digamos, alguna cosa en particular, algo que Aparte, quieras resaltar? la parte de las drogas está buena. Nada de drogas, por favor, nada de drogas. Ese, yo me quedo con esa parte. Listo. Estuvo chistoso. Pero bueno, en todo caso, gracias Marco y Gonzalo. Listo, entonces vamos a la última sección de nuestro programa. Ahora los observadores en la discusión caliente, en la discusión hot, un poco para evaluar la entrevista y ver qué se nos ocurre. Y lo que se me ocurre, Lucho, es esto que estaba pensando. O sea, para comentarte que yo acabé mi investigación sobre la narrativa de la escucha. Y en esta investigación que hice, un poco era experimentar exclusivamente con la forma sonora, con la materia sonora, con los sonidos que escuchamos. Y cuando hicimos el primer podcast, y por eso me gustó mucho lo que dijo Marco, pusimos una canción y la canción la fregó todo. O sea, marcaba el sentido, sacaba a la gente, le rompía todo. Tuvimos que sacar todo lo que era voz humana hablada, que decir, las palabras, tuvimos que sacar canciones cantadas y dejarle, por ejemplo, de la música un tarareo, es decir, nada que pueda ser lenguaje o que pueda ser explicación, porque no deja a la gente escuchar, leemos la música, si leemos los sonidos, ¿no? Entonces me parece así como que genial, o sea, explotar la experiencia de la forma de los sonidos, me encantó. No sé qué dices tú como músico. Sí, totalmente. Y ahí es a veces un poco complicado, yo creo, porque tú puedes hacer algo y a veces quieres sonar diferente, pero ya hay una forma, como decía Marco, para mí eso realmente es muy relevante, que te hace sonar de otra manera. ¿Sí me entiendes? Entonces, Ajá. eso pasa mucho. Tú ves, por ejemplo, incluso en otros estilos, bandas de rock tradicionales que de pronto cambiaron su sonido y ya dicen, ah, ya se berrearon, ya se cagaron. ¿Sí me entiendes? Es decir, es difícil porque justamente esta psicología de la escucha trata de que siempre estés en el mismo carril donde te escuchó por primera vez o un proyecto. Como Y es los bien novios. complicado. Has cambiado, ya no eres el mismo de antes. Sí, es complicado. Incluso te digo, tienes que ecualizar tus instrumentos de una manera similar, porque en realidad es muy bonito decir, no. Ya lo que dicen, o sea, por supuesto, como bien dicen, una pi, no sabes, no hay pi que te calce, ¿no? Como dicen. Pero ¿a qué me refiero con eso? Que ese es justamente el problema, porque por un lado hay la gente que te dice, tienes que innovar, hacer cosas nuevas, pero por otro hay un montón de gente, sobre todo cuando ya tienes un poco de relevancia, de camino, que te dice, ¿por qué estás cambiando, no? Entonces, yo más bien me entiendo que la mayoría de escuchas van por esa línea. ¿Por qué cambias? ¿Por qué no sigues haciendo lo que hacías hace 20 años? Y luego, cuando tú estás realmente en eso, te toca a veces decir, ok, bueno, voy a sonar como hace 20 años. Es un poquito esa la temática complicada. Como te decía, no hay pi que descalce, es lo que yo pienso, pero al final el escucha sigue siendo mucho más tradicional. No te vivimos en los aires de los años 60, de los años 70, que la gente quería oír cosas nuevas todo el tiempo.
¿verdad? Donde la electroacústica explotó de una manera alucinante, ¿no? ¿Verdad? Yo creo que más bien siento que los escuchas hoy en día son mucho más conservadores que antes. Mira, tú Sí, me que se- gustaría, me gustaría dale, acotar Marco. Adelante, algo a Marco. eso. Eh, es muy cierto que los escuchas son bastante tradicionales y sobre todo en países conservadores, ¿no? Recuerdo cuando vino Metallica por primera vez, había un concurso o más bien dicho, una manera de pedir los temas a través de marcar un número y ponías el nombre de la canción. Y la mayoría, y si no decir el 100% de los temas era de, creo que solo los tres primeros discos de Metallica. Y eso refleja mucho en el tradicionalismo de la gente, lo tan conservadores que son. Entonces, ¿cuál es la posición del músico? O sea, ya la gente pueden pedir lo que sea, pero ¿cuál es la posición del músico frente a eso? O sea, me salgo de la línea, pero como estoy comenzando a no tener mucho éxito con mi nueva línea, me regreso a lo que era. Hago, después de 30 años, vuelvo a hacer música como en mi primer disco porque lo revolucionario que estoy haciendo ahora no le gusta a la gente. Entonces quiero seguir viviendo, quiero seguir teniendo mi comodidad económica y pues que se vaya a la mierda toda esta cuestión de ser innovador. Entonces, ¿cuál es? Ya y luego te mueres y tu legado va a ser como sí, hizo siempre lo que la gente quería y cada vez que esta persona quería hacer algo, su conciencia no le dejaba o su billetera tampoco lo dejaba. Y es cierto, Tangana, el músico, lo dice, ¿no? Dice que su última producción musical la hizo porque pensando en lo que pedían, lo que mandaban, y dice que resultó un asco. Dice, no lo vuelvo a hacer, lo siento, pero no voy a pensar en mis fans ni la gente que quiere, que le gusta mi música. O sea, voy a hacer lo que yo quiero porque me sentí re pésimo. Así es cierto. Y también me acuerdo de Leonardo Fabio, que cuando cantó Cumbia La Subienda, que me pareció a mí, me encantó, o sea, le cayeron todos y dejó de cantar cumbia. O sea, qué tenaz. Así que, moraleja, ¿no? Moraleja, como dice Pinker, abrir el círculo mental, dejen de ser cerrados, dejemos de ser cerrados. Y con esto nos despedimos. Muchas gracias, Marco, gracias, Lucho. Gracias, Despídase, por Gonzalo. favor, finalmente. Gracias, amigos. Qué excelente este Gracias. programa. Gracias, Marco Pinteiro. Gracias, Gonzalo. Y bueno, estaremos en una próxima edición de Los Observadores, siempre sorprendiéndoles con temas salidos del molde. Así que no nos pidan volver a los primeros temas que hicimos hace 2 años, porque no vamos a volver, no nos interesa volver Viva al Zapata. pasado. Nada de volver al pasado. Chao. Cerramos. Cyberderechos y Tecnosociedad. Un espacio de reflexión académica para incursionar en los variados conceptos de ciencia y tecnología de la cuarta revolución industrial, que nos está cambiando la vida. Una producción conjunta de las áreas de Derecho y Comunicación de la Universidad Andina Simón Bolívar, presentada por el Observatorio de